Voy a leer el mensaje de la palabra. Voy a leer el texto de la palabra que nos ocupa hoy. Hoy, sin duda alguna, Dios nuestro Señor está aquí. Él nos quiere bendecir. Le agradecemos al Señor nuestro Dios por usted que está aquí, porque usted se hizo, ¿verdad?, presente aquí, visible aquí. Que el Señor lo ayude y lo bendiga, y que todo lo que hoy vamos a predicar, que obviamente tome su vida, su mente, su corazón, y que usted prospere con esta palabra, y esta palabra que se siembra hoy fructifique para alabanza y gloria del Señor. Amén. Entonces voy a leer en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Voy a leer empezando en el verso 32 en adelante hasta el verso número 40, lo que el texto hoy nos va a decir en lo que nos ocupa. Amén. Voy a esperar que lo tengan. Hebreos 11, verso del 32 en adelante hasta el verso 40. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Gracias, hermano diácono. Amén, gracias. Amén. Muy bien. Creo que todos lo tienen, ¿sí? Ok. Voy a esperar un poquito más. Mientras usted toma la porción de la Escritura en su Biblia de papel, estamos contentos de ser del Señor Jesús, contentos por su amor, su bondad, su misericordia, su compasión, amén, que Él nos da, amén. Entonces, la Biblia dice así, de esta manera, el capítulo número 11 y el verso 32 de la carta a los Hebreos. Esto es lo que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dígale a Dios: gracias, Señor, por darnos tu palabra, la cual creemos que hoy nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para ser mejores para ti. Que por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, se abra nuestra mente y nuestro corazón sea sensible a tu verdad. Ayúdanos, Dios, para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, para ser bendecidos en esta mañana. Por la grandeza de tu nombre, el nombre de Jesucristo, pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy intitulé el mensaje de esta manera, un mensaje que obviamente va a abrir nuestra mente, a tocar nuestro corazón. Estos también triunfaron. Algo importante que nosotros tenemos que entender, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Cada vez que abrimos la Biblia y nos vamos al capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, siempre los que predicamos referimos obviamente la galería de la fe, donde a través del tiempo hombres y mujeres tuvieron un testimonio poderosísimo.
Hombres y mujeres dieron a conocer, obviamente a través de sus virtudes, el amor que tenían por Dios, cómo hacían las cosas para Dios nuestro Señor. Y al Señor que nada se le pasa, al Señor que nada pasa inadvertido delante de su presencia. Él lo dejó registrado todo en un hermoso libro llamado Biblia. Y esto a través de los tiempos y de las edades ha venido obviamente haciendo mella, haciendo obviamente impacto en la vida de las personas como nosotros hoy en este día, y los que han sido antes de nosotros y los que serán después de nosotros si el Señor no viene. O sea que la carta a los Hebreos es una hermosa carta donde el escritor quería simple y sencillamente volver a recoger el corazón de los lectores o de los oyentes y volverlo a reconducir al Salvador, a Jesucristo, habiéndoles dado a entender que de Él, por Él y para Él eran todas las cosas, como se cantaba en uno de los cantos aquí, y la referencia está en Romanos 11:36. El Señor nuestro Dios hoy quiere que todos nosotros los que estamos aquí entendamos una cosa. Yo principalmente había batallado algún tiempo porque en la Biblia no hay algo que usted pueda leer y decir, esto lo voy a agarrar y este es el paso a seguir para que si se sigue de esta manera, todo esto producirá el bien para la vida. Porque en la vida podemos ver ejemplos múltiples, una forma simple y sencillamente grande de maneras en cómo Dios nuestro Señor actuó e interactuó a Él mismo con todos los seres humanos que han sido los que somos ahora y los que serán después de nosotros. Y esto es algo importante que tenemos que entender, porque no hay solamente una regla para seguir, o sea, hay varias maneras de poder entender la palabra de Dios sin sacarla de su contexto o decir yo la voy a entender a esta manera, mi antojo, y la voy a vivir. No, yo no estoy diciendo eso. La palabra obviamente es la palabra inspirada por Dios y el que puede revelarla es el Espíritu del Señor quien la inspiró. Y para poder nosotros vivir a eso y no poder estar en confusión o caer en confusión. Usted me dará la razón, espero yo, al final de mi mensaje, y usted va a decir, esto es verdad, por eso el pastor dijo esto. Porque muchas veces nosotros obviamente solamente tomamos selectivamente algún pasaje o texto que nos gusta y queremos hacer de ello una doctrina. Y no es así. La Biblia debe de ser obviamente apoyada, debe de ser avalada por la misma palabra de Dios, que se lee en el texto, su contexto anterior y su contexto posterior. Y eso es lo importante de todo esto. El título, insisto, de mi predicación, estos también triunfaron. Y vamos a ver quiénes eran estos, porque la Biblia que acabamos de leer muchas veces omite nombres, omite obviamente lugares, omite lugares de la escena donde los hechos fueron realizados. Pero al final de todo podemos darnos cuenta que Dios, que no es injusto, Él también hace justicia para aquellos en aquel día. Y podemos nosotros leer desde el principio del capítulo 11 de los Hebreos, que la verdad es que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y eso es una realidad, eso no se puede negociar, eso es lo que es la fe. Por eso en el verso siguiente dice, y por esta fe alcanzaron buen testimonio. ¿Quién? La gente, los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, la gente del pasado. Y el testimonio fue que obviamente Dios lo vio, Dios lo conoció, Dios lo aprobó y el testimonio Dios lo dejó. Por eso el escritor entonces puede él a través de una forma sistemática comienza a ir a decir todo lo que había pasado en aquel tiempo. Y dando a entender en el verso 3 dice, por eso o por la fe entendemos haber sido creado o constituido, ¿verdad? El universo por la palabra de Dios nuestro Señor. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego él comienza de una manera, como dije hace un momento, sistemática, en orden. Y comienza obviamente con Abel, el hijo de Adán. Y cuando comienza a hablar y dice, por la fe Abel ofreció más excelentes sacrificios que Caín.
O sea, Abel, sin tener manuales, sin tener la Biblia, no nos dice dónde él miró el ejemplo, pero podemos ver que lo que él hizo fue bien significativo delante de la presencia de Dios. O sea que el Antiguo Testamento nos presenta la vida de varias personas que tuvieron esas grandes virtudes, que pudieron hacer cosas maravillosas y sorprendentes oyendo la voz de Dios y obedeciéndola sin saber absolutamente en ocasiones a dónde iban. Como por ejemplo podemos darnos cuenta obviamente de este hombre Abel, y enseguida podemos llegar obviamente a Noé. Noé le creyó a Dios aun cuando nunca había llovido en el mundo, que iba a haber una gran inundación a través de un diluvio. Abraham le creyó a Dios cuando oyó la voz de Dios en Génesis 12 y le dice: deja tu casa, tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te voy a indicar. O sea, creyó a Dios sin saber a dónde iba. Él no necesitó saber a dónde iba, solamente le creyó y le obedeció a Dios, así como Noé. Y la palabra de Dios dice que Moisés le creyó también a Dios, que lo levantaba como un caudillo. ¿Para qué? Para liberar al pueblo, sacándolo de la esclavitud y llevándolo a una tierra que Dios les había prometido. Y cuando nosotros solamente oímos eso, pasamos por alto, pasa inadvertido en nuestra vida, que Moisés, obviamente, habiéndose criado en Egipto y habiendo conocido la vida de Egipto, él sabía que el rey Faraón era constituido por los hombres de aquellos días, no solo como un rey, sino como Dios mismo, con el ejército más poderoso de aquellos tiempos. Un imperio, obviamente, que había dominado y que lo tenía todo, pero Dios le dice: tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Imagínense ustedes. Y la Biblia obviamente nos enseña que Moisés obedeció a Dios y fue. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y podemos leer el ejemplo de uno y de otro y de otro y de otro, y ir nosotros hablando de hombres y de mujeres que sirvieron, que amaron a Dios. Pero este es un error que yo he visto que se ha cometido por tiempo en la iglesia. Esto fue algo que tuvo en mi corazón y que yo debatía en mucho tiempo todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros simple y sencillamente entendemos el primer versículo y el segundo, y en ocasiones creemos que la fe debe de ser una fe que debe de producir todo en el modo como nosotros lo queremos. Y que si no es así, entonces deja de ser fe. Y ese es el problema con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos una fe que dé, que produzca, una fe que sea ahora, una fe que dé resultados, una fe que cambie el pronóstico, una fe que dé obviamente la solución a lo que estamos nosotros buscando. Y cuando eso no pasa, en ocasiones nosotros podemos fallar. Y entonces entendemos que no era fe lo que teníamos, sino simplemente un capricho, sino simple y sencillamente un concepto preconcebido de que Dios lo tenía que hacer como nosotros lo pensábamos. Y eso no es fe, amado hermano. Fe es cuando una persona ha estado en problemas y ha sido capaz de ver la nube, la tempestad, como prediqué en la mañana en inglés, en medio de la tormenta, y saber que cuando Dios va en la barca y cuando Dios camina sobre el agua, Él tiene poder y autoridad sobre los elementos para hacer lo que sea. Y que en veces cuando no ha habido la sanidad por mucho tiempo, pero esa fe no ha disminuido, esa fe no ha dejado de ser, esa fe sigue creyendo, esa fe no destituye a Dios, porque simple y sencillamente las cosas no fueron como yo las esperaba o las quería. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no me hubiese restaurado mi oído? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no te hubiese sanado de aquella cosa que tanto tiempo le insististe? ¿Qué puede pasar ahora si el Señor no te da lo que tú pediste en aquel día en oración con todo tu corazón? En realidad pudo haber sido fe, o en ocasiones podemos decir es solamente un capricho preconcebido, porque solamente encapsulamos la mente y el corazón y decir: es que la Biblia dice así y lo tengo que recibir así. Y en ocasiones no es así. En ocasiones Dios nos da a nosotros que pasemos por el valle. En ocasiones deja que el momento oscuro llegue a la vida. En ocasiones el silencio del Señor, no se oye ninguna voz que te diga. ¿Y saben qué? Hace aproximadamente como 2 meses
Yo dije, di un testimonio que me paré y lloré afuera de mi camioneta. Y quise comenzar a argumentar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando voy, hago, dedico, entrego. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no hables así. No hables así. Lo único que Dios está queriendo hacer contigo es llevarte de un nivel a otro. Y la única manera es que tú sepas que aunque no lo ves ni lo oyes, ahí está. Y esa es la realidad. Entonces esto es lo que el escritor de este hermoso libro hace. Si fue el apóstol Pablo quien lo escribió, o alguien que tenía un pleno entendimiento y conocimiento de la ley y sabía la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que ver, que obviamente el escritor hace un cambio, hace una transición de gente que había orado, de gente que vio la gloria, de recibir victorias y de ver obviamente en su petición cómo Dios obró. Y luego él intercala obviamente su enseñanza y la palabra a un grupo anónimo desconocido, pero que en el corazón de Dios había sido observado. Dios estaba presente en cada una de sus acciones. De esta gente obviamente no había, ni no hay ningún récord, no tenemos nombres. El anonimato es solamente lo que los hace resonar. Y cuando yo leo y escuche lo que voy a decir, me voy a adelantar un poquito a mi prédica, pero cuando yo dejo el capítulo 11 y entro al capítulo 12 y el verso 1 dice, porque una gran nube de testigos nos rodea. Y yo me puse a contar, a leer cuánta gente en el capítulo 11 se da el testimonio de aquellos que alcanzaron visiblemente en sus peticiones, oraciones, ruegos, súplicas y acciones la acción positiva de Dios. La acción obviamente verdadera de Dios, que mostró señales, milagros, prodigios, maravillas, que Dios desplegó su poder y su gran gloria. Y sabe una cosa, con mi mano los pude contar. Y yo dije, esa no es una gran nube. Quiere decir entonces que fuera de la escena, atrás del telón, lo que se llama el backstage, no en la luz, está una gran nube de gente que tal vez en el mundo es ignorada, el mundo desconoce, el mundo no sabe nada, pero delante de Dios y de sus ojos, en medio de su corazón, cada palpitar de nuestra vida, cada paso, cada pensamiento, cada acción, cada obra es bien conocida por el Señor y registrada allá en el cielo. Y esa es la verdad. Porque en veces podemos caer en el error de decir, entonces, ¿qué pasa si cierto hermano o hermana a través de los años han rogado a Dios por algo? Y en ocasiones viene la gente, es que no tiene fe. Eso no es cierto. Yo los he visto llorar, yo los he visto orar, yo los he visto cuando se hace un llamamiento. Pero la razón entonces, ¿cuál es? Porque no se han sanado. La razón entonces, ¿cuál es? Porque no han sido bendecidos. ¿Y saben por qué? Porque Dios no lo ha hecho. Y no es porque no los ame. No es porque no tengan relación y comunión con Él. Es porque Dios muchas veces permite esto. Porque simple y sencillamente esa es la manera en cómo Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando vamos en medio de la tormenta, pero creemos que no importa qué tan fuerte sea, Él está allí y tiene poder para rescatarnos en cualquier momento. Y eso es lo que hoy tenemos que entender, porque alguien puede decir, yo tuve esta cosa, me pasó esto en mi familia, pasó esto en mi trabajo, pasó esto en mi economía, oré a Dios y porque no pasó, Él deja de ser Dios. No, no. No, no puede ser así. Porque eso es lo malo, que hoy en muchas iglesias se ha presentado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es verdad, Dios es bueno, sí es bueno, pero muchas veces Él deja que la prueba llegue a nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos brillar mejor. Y cuando no se entiende eso, entonces no era fe en nuestra vida, era un mero capricho. Vuelvo a insistir, una idea preconcebida de que Dios tiene que hacer esto conmigo y lo tiene que hacer ahora. Es como cuando un día expliqué del ayuno, voy a ayunar y Dios me tiene que dar porque estoy ayudando. Eso no es verdad. Mire,
La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1 y en el verso número 5, 6 y 7, algo que nos va a ayudar a poder comprender lo que hoy nosotros tenemos. Y al salir de aquí todos tenemos que tener fe en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque sin fe es imposible agradarlo, como dice el verso 6. Entonces, pastor, me está confundiendo, espero que no. Porque la Biblia dice, vea el verso número 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. El verso siguiente, el 6 dice, vea, me voy a hacer para acá, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Y sabe qué? Lo importante, a mí no se me olvida que tal vez en el lecho de muerte le di el testimonio a una persona y le dije, no deje que el diablo venza. Y se miraba obviamente el artículo de muerte ahí, no deje que el diablo venza. Porque el que verdaderamente creyó en Dios debe de creer hasta el último momento de su vida. Y eso, amados hermanos, esto usted interprételo como usted lo quiere interpretar. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. ¿Y sabe por qué? Porque la vida de nosotros, el mismo apóstol Pedro dice que es como la flor del campo. Nace, crece y muere y desaparece. Es tan breve nuestra vida. Pero lo importante es que el que comenzó a creer en el Señor aquí pueda salir a la otra orilla en el día que sea, en el tiempo que el Señor tiene estipulado, creyendo en el Señor. Y esa es la fe que el Señor premia también, la fe que el Señor recompensa. Porque cuando queremos una fe activa o una fe, que muestre, que dé señal y que solamente por esa nos interesamos, podemos menospreciar al mismo cuerpo de Cristo. A mí me preguntaron el domingo pasado, ¿por qué hice esa acción de venir y de tomar a la hermana y pasarla? Y dije yo, porque no podía dejar la oportunidad. Porque se ha esperado por mucho tiempo. Había una gran necesidad. Y ahora que veo a la hermana en el culto en la mañana, cantando, brincando y alabando a Dios. Y luego dijo, pastor, ya no tiemblo. Pastor, ya esto, pastor, lo otro, pastor, todas las oraciones que se han hecho por mí. Claro, porque Dios tiene su tiempo, tiene su momento. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Por eso cuando leí yo me quedé antes, no leí de Rahab, una mujer que era prostituta que Dios quiso usar, la que fue ayuda a los espías que fueron a reconocer el territorio que Dios le daba al pueblo. Y comencé a leer del verso 32 en adelante, cuando el escritor dice claramente, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Pero lean ustedes conmigo el verso 32, hermano Jerry, si es usted, por favor, de Hebreos 11. Vean cómo la Biblia nos lleva y vean el intercambio a un panorama que parece seco, sombrío, asolado, que parece que no encaja en algo que está obviamente cantando victorias, testimonios vivos, latentes, poderosísimos. Y entramos a una escena, vean lo que dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando todo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte y de David y de Samuel el profeta, o de los profetas. O sea, estos hombres, vean, conocemos la historia de estos jueces, de Gedeón, un hombre que en el temor tuvo fe en lo que Dios le decía. Y fue un hombre que liberó obviamente al pueblo, que hizo huir a ejércitos contrarios y los destruyó. Y luego enseguida habla de Barak igualmente con Débora. ¿Sí o no? Habla de Sansón, lo que él hizo prodigiosamente por obra de Dios en su vida. Habla de David, ¿qué no hizo este hombre? Y luego enseguida se ve Samuel y los profetas. ¿Qué no hizo Samuel? La palabra de Dios dice, Dios nunca dejó caer ninguna palabra de la boca de Samuel al suelo. Lo que dice en realidad, Dios escuchó cada palabra de él, la tomó y Dios obró. Pero enseguida dice claramente el verso que sigue, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Vea, hicieron prodigios, maravillas y cosas grandes. ¿Por qué? Por la fe que tenían. Pero yo insisto
que aunque algunos apagaron fuegos impetuosos, el siguiente versículo dice claramente, evitaron filo de espada estos con comparación a los que siguen, estos tuvieron hazañas grandiosas, el poder desplegado de Dios allí, estos hicieron correr a ejércitos, estos apagaron fuegos, pero luego miramos enseguida que otros fueron muertos por la espada, quemados por el fuego. Véame, regreso, dice enseguida, regreses el verso atrás, hermano Jerry. Dice, apagaron fuegos impetuosos a filo de espada, dice, evitaron, filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres del verso siguiente, el 35, dice, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros no fueron, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, el fin, a fin de obtener una mejor resurrección. Y aquí comienza y vea, dice, mas otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son? Quiere decir que solo delante de Dios cuenta el que viene, llora, implora y se sana. El que viene y dice, Señor, restaura mi casa, y es restaurada. O solamente cuenta aquel que teniendo un grave problema y le pide a Dios con todo su corazón y con fe, y el Señor le muestra la misericordia y se soluciona eso. Quiere decir que eso es solamente por lo que Dios interesa. No. En aquel tiempo como en este tiempo están los otros, están los que no están en la escena visible todos los días, están los que no están enfrente, delante de la luz, pero que siguen creyendo y confiando en Dios. Y ese es el punto, que la fe no debe de cambiar en nuestra vida. La fe debe de ser en el Señor, nuestra postura debe de ser en Dios. Saben que muchas veces nosotros renegamos de la muerte física, y es el único paso para poder llegar al cielo. Muchas veces renegamos de la enfermedad, como estuve diciendo, ni terminé de decir en 1 de Pedro 1:6. O sea que el Señor permite que nuestra fe sea probada como el oro, para quitar la impureza, para que brille, para que salga reluciente en alabanza a Dios nuestro Señor. Y si el enemigo nos logra engañar y logra meter, como le predicaba en la mañana a la iglesia que estaba aquí en inglés, y si logra poner la duda, Dios no te ama. ¿Saben ustedes que el día que me accidenté venía a la oración y comencé a querer decir, Señor, ¿por qué? Pero ese tono, ¿por qué? Yo puedo decir, ¿por qué? Pero yo dije, ¿por qué? Y eso cambia la situación. Y de volada el Espíritu Santo me vuelve a hablar, no hables así. Y luego pedí perdón, perdóname, Señor. Perdóname. ¿Y sabe qué ahora he aprendido? Todos me preguntan, ¿y su troca? Pues ahí está en el shop. ¿Y cuándo la va a tener? Ni sé. Y sabe que la policía ya hizo lo que quiso hacer y no hay ningún culpable. Porque no quieren culpar al jefe que estaba en medio de los dos. Y yo digo, bueno, si ustedes vienen a hacer algo contra mí, yo voy a tener que agarrar a alguien más. Le digo, pero yo voy a creer que Dios está conmigo. Y que Amazon, nadie puede pelear con Amazon. Le dije, that's a big lie. Y porque no nos dan esto y no nos dan lo otro, entonces no podemos concluir. No, sí, él tuvo la culpa. Él hizo esto. Por eso el que iba detrás de él hizo lo que hizo, y yo hice lo que hice también detrás del otro. Pero es una compañía que son eso no importa. Eso no importa. Está la ley puede obligarlos. ¿Cómo? De que más de un mes y no han entregado el footage o lo que grabó la cámara. Y eso, amados hermanos, me quiso hacer como salirme de la realidad. Y dije, no. Entonces el diablo viene, ¿por qué te pasó esto? Para ver si yo amo más a la camioneta o a Dios. Amo más a Dios, amo más al Señor. Quiero seguir adelante por él. La camioneta no lo es todo en la vida. Dios sí lo es para esta vida y para la vida venidera. Y que no la tenga ahí no me importa. Tengo la de la iglesia y en esa me he andado moviendo. No la muevo mucho, pero la muevo. Y jala bien. Y es más, me he dedicado a arreglarle algunos detallitos que tenía. Le hemos quitado unos cortos y cosas que estaban allí.
Pero esto es que nosotros entendamos. Estos, otros, pero otros experimentaron vituperios. O sea, estos experimentaron dolor y otros nada. Otros solamente se pudo ver la gloria palpable, visible, los hechos portentosos, la mano de Dios en medio de ellos o por ellos enfrente. Entonces díganme a alguien, pastor, entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Que mientras usted tenga fe, aunque usted no vea el resultado por lo que está pidiendo, su fe un día será premiada, su fe un día será recompensada. Porque cuando nosotros en verdad tenemos fe, no importa que los hijos hagan de uno lo que quieran hacer, no importa que tu vecino se venga y pelee contigo, no importa que en el trabajo alguien haga cosas en contra de ti, no importa que seas malentendido de la gente que más te debería de entender, no importa nada de eso. Lo que importa es seguir creyendo en aquel que nos llamó a cada quien, que nos amó a cada quien y que espera que nosotros sigamos confiando en Él. De veras, ese aplauso es para el Señor. Déselo con todo el corazón. Esa es la fe que da recompensa. Esa es la fe que da la victoria. Esa es la fe que, aunque seamos invisibles para todos, para Dios somos claramente visibles. Y a Él no se le pasa nada. Porque cuando leemos ahí, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos, prisiones y cárceles. A más de esto, estos sufrieron. Todo eso que usted está ahí, todo está relacionado con el sufrimiento, con la vergüenza. Obviamente que debería de haber sido desesperación a esta gente. Pero el siguiente verso dice, fueron apedreados, vea. Fueron obviamente gente maltratada. Estos fueron apedreados, algunos fueron aserrados, o sea que los cortaron con serrucho. Eso quiere decir que fueron. Y luego enseña y dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Qué importante es eso, fueron puestos a prueba. ¿Cómo sería en verdad si hoy el ejemplo de Abraham con Isaac su hijo, que está aquí en la Biblia, que lo lee usted del verso 10 en adelante, lo puede leer en Hebreos 6, y la Biblia enseña que Dios obviamente le dio a Abraham una promesa y después Dios le vuelve a pedir la promesa para atrás. ¿Y saben por qué Abraham fue capaz de poder llegar hasta el lugar donde era el lugar para sacrificar a Isaac? Porque él no creía ni confiaba más en Isaac, la promesa, creía más en Dios que se la había dado. Y si lo quiere entender, lea el capítulo 3 del libro de los Gálatas, o la carta de los Gálatas. Que Abraham sabía en su corazón que si mataba a Isaac, que Dios era poderoso para hacerlo volver a vivir aún de las cenizas. Por eso ese hombre fue el patriarca de la fe. Esperó a los 100 años, se le cumple la promesa. Y la cosa es de que Dios luego se la pide, ahora mátalo. Sacrifícalo, ofrécelo para mí. Eso es fe. Eso es fe. ¿Qué fuera si ahorita Dios te pide tu economía, que te hace pensar diferente, caminar diferente ahora, sentirte diferente? ¿Qué tal si el Señor te la pide? ¿Qué tal si el Señor te pide la salud que tienes ahorita? ¿Seguirás confiando y creyendo en Él? ¿Qué tal si el Señor permite que pase una nube oscura y en esa nube venga confusión? Seguirás teniendo fe en Él. Porque esto fue lo que hicieron estos. Estos, si leemos con cuidado, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Quién los puso a prueba? Dios permitió que fueran probados. Dios permitió que pasaran por esos lugares. ¿Saben que en México, en los adagios mexicanos o modismos se dice, ¿cómo va todo? Viento en popa. El viento le pega al barco y nada lo detiene. Va bien suave. ¿Saben cuándo es cuando el barco batalla, como prediqué hace un rato de Mateo 14, del 25 en adelante? ¿Saben cómo? Cuando el viento le es contrario a la barca. Cuando los que van en ella reman y reman y reman y reman y no avanzan. Pero el Señor vino al rescate de ellos en medio de aquel mar tempestuoso. Y eso, amados hermanos, eso es.
Yo no me voy a poner, por eso a mi esposa le digo cada rato, ten mucho cuidado cuando vayas al hospital a ver a alguien. Porque yo he oído a hermanos, tenga fe. ¿Y cómo sabe usted que no tiene fe? Usted no ha estado allí en las noches, tal vez que ha llorado, que ha mojado la almohada. Usted no sabe. A las cosas que me han pasado a mí, yo más vería un insulto en venir y decirme, tenga fe en Dios. Claro que tengo fe, por eso estoy aquí parado. Por eso todavía, a pesar del llanto interno, el que no se oye, pero que está allí, puedo seguirle predicando a Él. Donde no hay voces, pero se da simple y sencillamente un mensaje. ¿Entienden eso, amados hermanos? Yo le digo a mi esposa, ten cuidado cuando vayas, ten cuidado lo que dices, ten esto, porque tú no puedes juzgar a nadie, porque tú no sabes cómo está creyendo. Tú solamente puedes, y yo decirle, y todos deberíamos decir, siga creyendo, siga confiando, siga esperando, siga adelante. El Señor ha prometido y Él hará. Por su gran amor y por su misericordia, Dios permitió que fueran probados. Dios permitió que fueran muertos a filo de espada. Pablo era un hombre que amaba a Dios, que llegó a decir, para mí, solo Él es vivir y es ganancia. Para mí el mundo está crucificado y yo al mundo dando a entender, el mundo no tiene nada de mí, ni yo tengo nada del mundo. Pero este hombre, en 2 Corintios 12, en una enfermedad que tenía, él oró a Dios 3 veces. Y la Biblia dice que Dios no lo sanó. Pero este hombre entendió cuando Dios le habla y le dice, bástate en mi gracia. O sea, mientras yo te siga viendo y favoreciendo, mientras yo siga con el plan divino en tu vida, vas a salir de este mundo triunfante. ¿Y saben qué? Se puede leer en 2 de Timoteo 4 del verso 6 en adelante. Ven a verme pronto porque ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que el tiempo de su partida estaba cerca, pero él entendía que lo que había hecho, aunque Dios no lo había sanado, el Señor resucitó a Eutico o Éutico, como usted le quiera decir, con acento sin acento, por medio del apóstol Pablo. Él, cuando estaba en la isla de Creta, cuando lo pica aquella serpiente, la sacude en medio, todos a los que picaban esa serpiente se morían, pero a él no se murió. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó. La Biblia dice, todos se le quedaban viendo, esperaban que se le torciera un ojo o que hiciera clic y que empezara a temblar y que cayera. Pero se cansaron de estarlo viendo. Él se sacude la serpiente en el fuego. ¿Quién lo guardó? Lo guardó Dios. Pero en esta cuestión de la enfermedad, Dios no lo sanó. Entonces no podemos decir, si Dios no lo sana, es que no tiene fe. Yo no creo que este hombre le haya pedido a Dios sin fe. Porque él dijo, en referencia al Señor, en referencia a relación con el Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe en quién, en el Señor, en su obra, en su amor, en su misericordia. Por lo pronto, por lo tal, me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará a mí en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos como nosotros que esperamos su venida, ¿sí o no? Pero él guardó la fe, amados hermanos. Entonces vamos al texto nuevamente, hermano Jerry. Entonces, ¿cuál es en verdad la aplicación de este mensaje? La aplicación es sencilla, la aplicación es clara. Es que muchas veces Dios no nos va a sanar. Y eso no quiere decir que no estamos en el plan divino. Eso no quiere decir que no vamos a salir de un problema, o que vamos a salir o no salir de un problema. Hay gente que se muere y se muere con un problema. Yo he visto a hermanos que han fallecido. Yo ayer daba testimonio en una casa y dije, yo pregunté allí, ¿quién conoció de aquí al hermano Elías Escamilla? Y ya dijeron, nosotros. Y le pregunté a alguien, ¿usted conoció al hermano Elías Escamilla? Me dice, no pastor. Y le dije, yo sí. Y cada vez que íbamos a su casa, yo no sé si los hermanos recuerdan cuando fuimos ahí, él siempre llegaba y me agarraba, Chepito, mijo, estoy esperando mi milagro. Y a él ya le habían dicho, ¿estás viejo? No te podemos poner un riñón de nadie, no te podemos operar. Tienes un problema en el corazón. Y ese fue un hombre entregado en vida, alma y cuerpo a la predicación de la palabra. Pero saben una cosa,
Yo creo que el día que el Señor dijo, hasta aquí llegaste, Elías, ese día el Señor abrió todo el panorama del cielo. Mira lo que te espera, Elías. Tuviste una vida con dolor, sufrimiento, con tristeza. Sí, él mismo decía, porque le hacían el diálisis. Cuando entrábamos en ocasiones con él, que le hacían el diálisis, mi esposa no soportaba y se salía. Yo me quedaba sentado, agarrado de la mano junto con él, en la sillita allí, y viéndolo. ¿Y saben qué hacía el hombre? ¿Saben qué hacía? ¿Quieren que les diga? Comenzaba a cantar: soy peregrino aquí en este mundo triste. Y luego comenzaba a cantar uno de sus cantos favoritos: he peleado la batalla, Señor. Y podíamos ver, cierto, no, a muchos otros en camas renegando, maldiciendo a Dios. Y él cantando: y le diré, mi gozo eres tú. Entonces, si pregúntenme ahorita si él fue un perdedor o fue un vencedor. Fue un vencedor. Y es en ocasiones que eso, lo que no vemos aquí, creemos que esta gente se perdió, pero la palabra confirma: no, no se perdió. Aunque Dios permitió la prueba, la muerte, el filo de la espada, anduvieron de acá para allá errantes y cubiertos. ¿Cree usted que los que tenemos casa somos mejor en la iglesia que los que no tienen? ¿Cree usted que los que tienen negocios son mejor que los que no tienen? No. Si no tiene fe, claro que sí. Pero si tiene fe en el Señor, todos somos iguales. ¿Cree usted que el que tiene estudio es mejor que uno de nosotros que no tiene mucho estudio? No, no. Y la Biblia sigue hablando, dice: anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Otros estuvieron en palacios. Se da cuenta un extremo al otro extremo, pero lo importante dice que estos eran pobres, angustiados y maltratados. Yo nunca tengo la costumbre de decirle a otro pastor nada, y no lo voy a decir. Por poco y se me sale un nombre aquí. Pero no le hace que esté en Miami o que esté donde esté. Porque aquellos dicen: si tú no eres bendecido y eres rico, entonces tú no eres de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Porque en la Biblia había gente que no tenía nada, económicamente hablando, pero tenían al Señor y lo tenían todo. ¿Alguien quiere dar un aplauso al Señor? Porque hay ministerios de la prosperidad que si tú no eres próspero y no tienes esto y no tienes nada, entonces Dios no está en el plan de tu vida. Eso no es verdad. Aquí podemos ver que estos hombres que estaban allí, hombres y mujeres, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Dice: pobres, angustiados y maltratados. Pero vea lo que dice el verso siguiente: de los cuales el mundo no era dignos. El mundo tal vez los miraba harapientos o con harapos, los miraba obviamente y los despreciaba. Pero Dios dijo: ustedes los desprecian, pero yo los acepto en el cielo. Ustedes no ven nada bueno en ellos, pero mis ojos los favorecen, mis ojos los justifican, mi corazón habla por ellos en verdad, amado hermano. Porque en ocasiones queremos nosotros cambiar el texto de la palabra. Yo ahora oro y le digo: Señor, mira, tú no has hecho esto en esta persona, tú no has hecho esto en esto, Señor, pero que no desmayen en la fe, que no desmayemos. Aún yo mismo me pongo y le digo: Señor, a mí no me ha pasado esto, pero que yo no desmaye, que siga adelante. Enséñame a buscarte, a fortalecerme en ti. Ayúdame, Señor, mi Dios, aún en medio de la tormenta pueda verte que estás allí, aún en medio de la oscuridad pueda entender que estás allí, aún en medio del sufrimiento y del dolor pueda saber que estás allí. Aún en eso no quiero fallarte, no quiero ofenderte, no quiero dudar de ti, no quiero quedarme atrás, quiero seguir adelante. Quiero que el que vea, que pueda comprender que tú eres mi Dios cuando está nublado y también cuando está soleado, que eres mi Dios cuando está oscuras y también cuando hay suficiente luz. Y eso, amado hermano, es lo que Dios busca en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y vea, dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Gente que estaba escondida la mayor parte del tiempo, pero aún en esos lugares de asolamiento, de dolor, de tristeza, gente eran vistos por Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo, pastor? Que en ocasiones nos quedamos, las iglesias hoy modernas quieren solamente presentar un evangelio que da obviamente resultados visibles. Y sabe una cosa,
El evangelio nuestro, aún en muchos casos, la bendición no es visible. No es visible en posesiones, en veces en la salud. Yo he visto a gente muy enferma y la he visto que está enferma, pero no niegan al Señor. Siguen adelante con su fe, siguen adelante confesando y profesando que Él es el Salvador de su alma. Y saben que esta vida va a pasar pronto y lo importante es entender que lo bueno es salir creyendo al Señor todas sus palabras. Pero Él mismo, o sea, no se le hace raro, extraño, no se le hace inconveniente hoy un mensaje como este. Inconveniente, ¿por qué, pastor? Porque estos mensajes, ¿a quién van a traer? Párese, hermano Luis, aquí. Y si el hermano tiene un mensaje de prosperidad, ven y todo cambia, ven y todo será diferente, ven y todo se te va a dar, ven y todo será para bien, ven y todo, y sabe que no. Muchas veces al venir el mismo mundo nos aborrece. Y en veces sentimos tristeza y sentimos dolor. Mire lo que dice San Juan 15, verso 18 y 19. Vea lo que Dios mismo nos dice. El puro simple hecho de ser del Señor nos hace a nosotros poseedores de rechazo en el mundo. ¿Cómo dijo, pastor? Entonces los que están aquí, entonces no acepto a Jesús. Vaya, hermano Jerry, por favor, a San Juan 15. Ponga el verso 18 y 19, por favor. Entonces no voy a aceptar al Señor. ¿Para qué? Si me voy a hacer que el mundo me aborrezca, ¿para qué? Pero el Señor dice, a mí me han aborrecido primero. Vean, si el mundo los aborrece, sepan esto, entiendan esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Saben que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Y la razón por qué el mundo nos aborrece, porque el Señor dice, si fueran del mundo, el mismo mundo los alabaría, los acepta. El mismo mundo está en pro de ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo. ¿Por qué? Porque yo los tomé del mundo. Por eso los aborrece. ¿Sabe qué es aborrecer? Aborrecer es obviamente tener repudio por una persona. Pero también es aborrecer es en el sentido de que el mundo no nos prefiere a nosotros. Prefiere lo suyo. Como Dios obviamente aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y es que amó a Jacob y a Saúl lo hizo a un lado. Eso es aborrecer. Eso es. Por eso el Señor les habla y les dice estas palabras. Ahora vea, esto tenemos que pasar. Esto tiene que ser en nuestra vida. Oí al ministro Eladio hablando el miércoles, la hermosa prédica. 3 enemigos potenciales en contra de la vida del cristiano. ¿Y quiénes son? El diablo, el mundo y la propia carne nuestra. Y en veces esto va a ser contraoposición al amor, a la bendición, al deseo de Dios. Pero no por eso es que Dios no nos ama. No por eso es que Dios no tiene un plan perfecto para nosotros. No por eso Dios no va a cumplir en nosotros lo que Él vino y prometió. Si Él ahorita se parara y empezara a predicar solamente mensajes, y sabe una cosa, yo creo que la mayor prosperidad es cuando uno sale de la muerte espiritual a la vida por causa del nombre del Señor, por causa de su obra, por causa de su sacrificio. Esa es la mejor cosa que el hombre puede tener. Y yo eso lo entiendo. A mí gente me ha preguntado ¿por qué ustedes no hablan de prosperidad? Porque el que ya la tiene la tenemos que vivir. Somos prósperos en el sentido de que un día por causa de ese amor nada nos va a poder retener para poder tener en victoria todo lo que el Señor puso al final de nuestra carrera. Porque puede haber un montón de gente con muchos bienes materiales, pero con poca comunión y relación con el Señor. ¿Ven ustedes este pasaje? ¿Ven ustedes, insisto, si Él fuera un predicador de la prosperidad, económicamente hablando, y yo solamente alguien que viene y que dice, hermanos, desde el momento que usted aceptó al Señor, el diablo es el enemigo más grande que usted tiene? Pero lo bueno que está vencido, el Señor ya lo venció. Lo bueno que el Señor ya nos dio victoria.
Entonces yo quiero que usted entienda que esos otros, quizás usted no esté en el spotlight como muchas otras gentes. Yo le dije algo a un predicador y se lo voy a volver a decir a quien sea. Yo no compito con nadie. Sé lo que Dios tiene para mí. Sé lo que ha hecho. Sé lo que me ha dado. Sé lo que me espera. Sé lo que yo voy a recibir. Lo sé y lo tengo en mi corazón. Aún mismo el apóstol Pablo, cuando estaba solo y le habla a Timoteo, dice: en mi primer defensa nadie estuvo conmigo. Todos me dejaron. Pero él sigue insistiendo. Dice: pero no estoy solo. El Señor estuvo conmigo. Yo sé en quién he creído. Sé que es poderoso para guardar mi depósito. Yo lo sé. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Yo sé en quién he creído y no importa si las cosas no han salido como yo he querido que salgan. Y esa es la verdad. Si Dios dejara de ser mi Dios nomás por caprichos necios de la propia familia, entonces nunca he creído en Él. Si Dios deja de ser mi Dios porque la enfermedad llega y no se va, y los médicos dicen: ya no sé ni qué hacer contigo porque pues no te hallamos. Y que le digamos entonces a Dios: Dios, pues se acabó la fe. Esa fe es una fe perdedora, no triunfadora. Esa fe no da nada. Esa fe no concluye. Esa fe no agrada a Dios. Estos hombres, vea, yo me fui a unos escritos viejos que puedo meterme y digo: ¿habrá nombres de estos? ¿Habrá nombres que se hayan dicho de esta gente? ¿Y sabe qué es lo único que dice? Los otros y los otros, y de muchos más, y de los otros, no nombres, no nada. Pero vea el verso 38, vuélvalo a poner, hermano Jerry, por favor, de Hebreos 11. Y dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice el verso 39, escuche, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y eso es lo importante. ¿Quién está diciendo que estos alcanzaron testimonio? Es Dios mismo. Dios está diciendo con esa palabra: ellos lo que hicieron, como vivieron, a lo que se negaron, lo que abandonaron, ellos mismos, de la forma en que ellos aceptaron lo que vino a sus vidas. Dios está testificando, dice: fue bueno el testimonio de ellos mediante la fe. Ellos no recibieron lo prometido, pero eso no quiere decir que no serán un día glorificados como nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe que mucha gente del Antiguo Testamento no miraron lo que nosotros hoy tenemos por revelación de la palabra? No miraron con sus ojos ni oyeron con sus oídos, como en el ministerio terrenal del Señor cuando anduvo rodeado de gente. Las multitudes lo veían, lo oían, las multitudes recibían uno y tras otro milagro y bendición. Estos no lo vieron, pero absolutamente no tienen ellos nada menos que nosotros. Y el escritor dice estas palabras. El verso 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si seguimos teniendo fe, porque si tu Dios deja de ser tu Dios, porque simplemente una relación matrimonial no se compuso y terminó en la separación, si tu Dios deja de ser tu Dios, porque tus hijos no te honran, entonces no es el Dios de la Biblia. Si el Señor deja de ser tu Dios, porque no te da lo que le ha dado a otros, entonces no es fe. Fe es eso de estar plenamente convencidos de que Él es Dios y que en esta vida saldremos de aquí con victoria. Eso es. Yo no estoy pidiendo estar enfermo. No me gusta estar enfermo. Se me hacía muy triste el mes pasado. Mi esposa se dio cuenta que no podía agarrar cosas con la mano. Agarraba cosas y se me caían. Agarraba algo y con esta mano lo sostenía. Se dio cuenta que no podía cargar ni al nieto. No me atrevía a cargarlo con esta mano, porque de repente se me abría y se iba. Y sabe una cosa, me di cuenta lo necesario que era la mano.
2 o 3 ocasiones le dije, ¿sabes qué? No me alcanzo a tallar aquí, le dije, y necesito que me talles aquí. Y me di cuenta lo necesario que es una mano. Me di cuenta lo necesario que es tener la movilidad en la mano. Y yo no estoy pidiendo estar enfermo, pero si Dios un día, en su soberanía, en su grandeza, en su amor, en su poder, en su misericordia, permitiera que algo venga, yo solamente oro que yo no me suelte de su mano. Esta vida no es para siempre. Esta vida es temporal y pasajera. Y lo importante es seguir creyendo en Él. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera hoy tu risa, a tu Isaac, a tu promesa? ¿Qué pasaría si Dios hiciera esto? Yo siempre refiero en el capítulo 11, la vida de Moisés, un hombre que lo tuvo todo, y que fue capaz de poderlo poner en la perspectiva de cosas temporales, como la riqueza, el poder, la fama, ser hecho hijo de la hija de Faraón, poder tener acceso al trono, obviamente, en Egipto. Pero dice la palabra de Dios, del verso 25 en adelante hasta el 27 de Hebreos 11, que él prefirió el vituperio. La palabra vituperio es el desprecio, el sufrimiento, el dolor, y eso es lo que dice. Él escogió ser mejor maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este fue un hombre que tuvo visión y que pudo entender que las cosas más hermosas y gloriosas estaban por venir, que lo que solamente podía verse ahí. ¿Sabe usted que gente ha dejado de amar al Señor y se fueron porque solamente un trabajo los engañó? Porque una pasión loca los engañó. Porque un deseo solamente tonto los engañó. Y dejaron al Señor verdaderamente fuente de vida y de esperanza. Y cuando notamos esas palabras, dice que este hombre hizo estas cosas por él mismo. Y luego dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas, vea, teniendo por mayores riquezas, que era lo que más le llamaba a él. Dice, el vituperio de Cristo. Teniendo por mayor riqueza, ya no era el oro, ya no era el poder, ya no era aquella admiración pública, sino dice, es mejor el sufrimiento con el Señor que toda esta cosa temporal y pasajera. Porque eso es lo que dice la Biblia. Teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía que puesta su mente, su corazón, su mirada en el galardón. Y por eso este hombre, esa palabra yo la refiero, he predicado ese mensaje infinidad de veces, el verso 27, cuando dice, por la fe dejó entonces Moisés Egipto, no temiendo la ira del rey Faraón. Pero luego dice en ese contexto, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible, a la lógica, a la razón, al entendimiento. ¿Cómo se puede servir a un Dios que permite que sufras? ¿Cómo se puede amar y servir a un Dios que permite que te dañen tu corazón? ¿Cómo se puede servir a un Dios que permite que estés enfermo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede permitir amar a un Dios uno cuando allá en la India los están quemando vivos? Llegan, cierran las puertas y les prenden y quedan solamente cadáveres encima de cadáveres allá. ¿Cómo es posible que en China, países comunistas, encuentran a grupos que están escondidos bajo la tierra orando y los agarran? Y al que bien le va, le dan de por vida en campamentos de concentración para trabajar todos los días el resto de su vida y a sus familias, separándolos a todos. Nunca más van a volver a ver físicamente a un familiar, solo por ser cristiano, solo por decir que creen en Jesús. ¿Qué clase de Dios es ese que permite esto? Porque ese es la falsedad de un mal evangelio. Pero este Dios permitió que sus hombres, sus profetas, algunos fueran apedreados. Permitió que hombres de él fueran obviamente terriblemente maltratados.
Pero sabe una cosa, Dios lo deja claramente estipulado. Una gran nube de testigos está ahora en el cielo. Están esperando el día glorioso nuestro, cuando ellos con nosotros, la iglesia será grandísima. Gente de la antigüedad con gente ahora del presente. Y el Señor nuestro Dios, a todos los que el Señor nuestro Dios ahora nos ha redimido. Cuando el Señor nos glorifique a todos y tengamos ese estado de perfección completo. Pero la cosa es seguir adelante en medio de la tristeza, el sufrimiento, el dolor, seguir adelante en medio de la enfermedad, seguir adelante en medio de la contraoposición del mundo. ¿Saben una cosa? No hemos visto nada nosotros de persecución en este país. Ay, dicen que estoy loco. Ay, dicen que soy una chaqueta volteada. Ay, esto no, persecución es. Cuando te golpeen, cuando te dejen sin comer, cuando alguien venga y se lleve lo tuyo y en delante de tu presencia puedan ultimar lo que tú más quieres. Eso va a ser humillación, tristeza y dolor. Cuando en delante de ti tal vez tus hijas sean atormentadas por gente depravada, eso va a ser. Pero ¿sabes una cosa? Aunque yo sé que esto no es en la Biblia, en el canon bíblico, pero me gusta leer el libro de los Macabeos como historia. Qué impresionante historia cuando creyeron que a estas gentes los tenían acorralados y atrapados y empezaron a matarlos a uno por uno. Y ellos les seguían diciendo, niega todo y tienes vida. Y ninguno de ellos, porque era gente, a más de ser gente de guerra, osados, era gente que tenían fe, que hasta el último momento no negó a Dios. Y esos son los grupos que no están sus nombres registrados. Quizás tu nombre ni siquiera se mencione, pero lo que no se menciona aquí en la tierra es bien conocido en el cielo, porque el cielo todo lo ve, Dios todo lo oye, ¿sí o no? Les voy a pedir que se pongan de pie. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo no sé si la tristeza te ha agobiado tanto al punto de que has dejado de reconocer a Dios. Yo no sé si el dolor ha sido tan fuerte al punto de ya no quererlo consultar. Pero yo creo que hoy es día de decirle al Señor, aunque las cosas no han sido como yo he querido, tú sigues siendo mi Dios. Aquellos 3 varones hebreos, junto con Daniel, Sadrach, Mesad y Abednego, con sus nombres obviamente, que les habían dado en Babilonia. El rey dijo, si ustedes no se postran delante de la imagen y la adoran, serán lanzados al horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá liberarlos de mi mano? Y a mí me encanta leer esa porción que dice, sepa hoy usted, rey, que aunque nuestro Dios no nos salve, no nos vamos a inclinar delante de tu estatua, ni la vamos a adorar. Qué tremenda palabra. Qué terrible que hoy alguien llegara o afuera nos tomara. Niega a tu Dios o te mueres. Y que solamente por querer vivir un día o 2 más físicamente, neguemos la esperanza de nuestra vida. ¿Serás tú o yo en ese número de los otros que muy poco tal vez se menciona aquí entre los humanos, pero que en el cielo es bien conocido? Las ocasiones que yo digo que el cielo nos conoce y que nos conoce también el infierno, porque todos los demonios tienen que saber que no somos hombres y mujeres ordinarios. Somos nuevas criaturas nacidos por Dios con esperanza de la vida eterna. Yo no sé cómo esté tu fe ahora. Yo no sé si tu fe mengua o si tu fe ahora es menos que antes. Porque tal vez tú ves una sanidad en un lado, ves la prosperidad en otra casa y la tuya se ha ido para abajo y dejó de ser tu Dios. Ojalá y esto
de esta gente, maltratados, errantes, sufriendo, mal vestidos, tal vez olorosos, pero para el cielo tenían olor grato. ¿Entiendes eso? Y eso es lo que muchas veces confusiona a la iglesia, de que todo mundo tiene que ser salvo. En ocasiones no. En ocasiones Dios no va a salvar a todos. En ocasiones Dios no va a resucitar algo muerto. Pero lo importante es que al final de todo Dios siga siendo nuestro Dios en esta vida, para que lo pueda hacer en la vida venidera. ¿Entienden eso, amado hermano? La fe tal vez de alguien ya ahora ya cambió, cuando antes estaban dispuestos a morir por el Señor, porque solamente el Señor no contestó una oración, porque el matrimonio, insisto, no se arregló, porque faltó el trabajo y la salud, porque faltó esto. Ya no es mi Dios. Qué bueno es que en tiempos malos y buenos Él siga siendo. Cada vez que celebro una boda, y cuando celebro la boda, y digo, cuando se están comprometiendo las gentes, amarse en tiempos de salud, pero también de enfermedad. Amarse cuando hay dinero y cuando no hay. Y sabe que hay mujeres o hombres que cuando no está eso, luego se van y fallan al compromiso. Y así hay cristianos, fallan al compromiso, porque la mayoría de nosotros dijimos que lo íbamos a amar y a servir todos los días de nuestra vida. ¿Cómo estás ahora? Tu fe ha menguado, tu fe ya no es la misma. La esperanza se te ha ido diluyendo. ¿Qué ha pasado en ti? Querrás venir un momento aquí a este altar, lo que hemos constituido altar, y decirle a Dios: tú me conoces, tú sabes todo de mí. No hay cosa que pase inadvertida delante de tu presencia. Es verdad, Señor. Si hoy el Señor pesara nuestra vida para saber cuánta fe tenemos, hallaría el Señor nuestro Dios. Una de las cosas que el capítulo número 18 de Lucas declara y dice en el verso número 8, cuando aquella mujer, obviamente con tanta necesidad, se dio cuenta que aquel juez injusto no le hacía misericordia por amor, sino porque solamente le enfadaba. Pero en el verso 8, no sé si me lo puede poner, hermano Jerry, el Señor nuestro Dios dice estas cosas. O mire, vaya al verso 6. Vaya al verso 6. Dice el verso 6: y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Qué dijo? Le voy a hacer a esta mujer ese favor, porque no sea que me enfade y la mande a la prisión. Pero el verso 7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso Él se tardará en responderles? Pero el verso 8 es el verso que yo quiero que usted entienda. Escuche, vea. Os digo que pronto les hará misericordia y justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, este es el asunto. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese o cuando nos lleve a casa, hallará fe en la tierra, hallará fe en el corazón tuyo, en verdad. Fe en lo que has estado esperando. Si es un hijo, si es una hija, si es tu madre, si es tu padre, si es un compañero de trabajo, si es alguien por el que has estado orando y pidiendo, y aún no ha pasado un milagro, no se ha dado la respuesta. La cosa es, el Señor pregunta y dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Hallará el Señor fe ahorita en tu corazón, para que tú puedas creer que esa hija que tienes a un lado de ti, que manifiesta y aparenta que no le importa nada de la iglesia ni de Dios, pueda cambiar. Hallará el Señor fe en ti, creyendo que tus hijos vuelven al camino de la justicia, de la vida y de la verdad. Hallará el Señor fe en ti, la hallará en ti, porque ese es el asunto. Él sabe claramente cuánto hoy tú puedes estar creyendo, confiando y esperando en Él. Y sabes que es bueno decirle al Señor: aunque no he tenido la respuesta en esta mi oración, aunque no he visto tu mano obrar en favor de mí, pero te sigo amando, te sigo creyendo, sigo esperando, sigo confiando, sigo, Señor mi Dios, creyendo que al final de todo
Seré victorioso, tengo la victoria en ti por causa de tu amor, tu fidelidad, por el poder